Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar el problema que vamos a resolver, quiero que tengas una relación entre las fórmulas de movimiento circular y de movimiento rectilíneo, que es bastante interesante para poder acordarte. Si te dejan tener las fórmulas, todo bien, y si no, bueno, hay formas de ver cierta similitud. Por ejemplo, si la velocidad es constante, yo tengo movimiento circular uniforme. Lo mismo que si es la velocidad constante, es movimiento rectilíneo uniforme. Las fórmulas para la velocidad angular son la variación del ángulo dividido la variación de tiempo. La velocidad, en el caso lineal, sería la variación de la posición en función del tiempo. O sea, en un caso estoy viendo cómo se va abriendo el ángulo en función del tiempo. En el otro caso estoy viendo cómo me muevo a lo largo de una trayectoria en función del tiempo. O sea, no es el mismo concepto, pero las fórmulas son semejantes. Tienen muchas cosas similares. Lo mismo con el uniformemente variado. Por ejemplo, la aceleración angular es la variación de las velocidades angulares dividido el tiempo. La aceleración, en el caso lineal, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, sería la variación de la velocidad dividido el tiempo. Ven que la expresión es muy parecida. Lo mismo ocurre con el ángulo. El ángulo haría la forma de la posición. Por ejemplo, el ángulo en función del tiempo sería el ángulo inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración angular por tiempo al cuadrado. Mientras que en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la expresión es muy parecida, es la posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y después, ¿se acuerdan que hay una fórmula que es la fórmula complementaria para la variación de posición? También hay una expresión para la variación del ángulo, ¿no? Hay también, cuando tengo un movimiento circular, siempre, bueno, si por más que sea la velocidad constante, siempre existe una aceleración, porque si yo tengo una partícula que tiene una velocidad así y en este otro punto tiene una velocidad así, hay algo que hizo variar su dirección, y digamos, si no hubiese cambio en este módulo de el vector velocidad, lo que tiene que haber es alguna aceleración que desvíe esto, ¿ven? Que es lo que va a tener, digamos, qué es lo que va a hacer que varíe este vector. Y entonces, si la velocidad es variada, hay una aceleración que se va a llamar aceleración centrípeta. Pero si además de variar la dirección, varía el tamaño de esta flechita, o sea, va cada vez más rápido, entonces tengo una aceleración que se llama aceleración tangencial. La aceleración centrípeta, la que va hacia el centro de giro, que hace que la partícula siga esta trayectoria, esa aceleración la pueden calcular de esta manera o de esta manera. La aceleración tangencial, por su parte, está relacionada con la aceleración angular. Cuanto más rápido vaya, más rápido gire, más largo sería el módulo del vector tangencial. Entonces, bueno, eso en un principio, antes de ver los problemas, para que tengan un pantallazo de fórmulas y de las fórmulas que vamos a usar. Ahora les voy a escribir un problema que es de un parcial y, bueno, y después lo vamos a resolver. Bueno, acá me dice que una motocicleta se encuentra en reposo en la posición A, en cierto instante parte de allí y recorre esa pista circular que tiene 8 metros de diámetro, aumentando uniformemente su velocidad, y a los 3 segundos llega a la posición C. Entonces me pide escriba las componentes tangenciales y centrípeta del vector aceleración cuando la motocicleta pasa por primera vez por el punto B. Bueno, y después lo que pide es si a partir de C la velocidad angular es constante, ¿cuántas vueltas habrá dado desde que partió del punto A? En 4,5 segundos.
Bueno, acá les escribí bueno, sí está bien. Les escribí el problema y lo que ustedes van a ver es que, por ejemplo, yo sé que esto recorre esto en 3 segundos. Entonces este ángulo lo conozco porque va a ser desde acá hasta acá, o sea, 270 grados, que es equivalente a 3 medios de pi radianes. Entonces, este ángulo es 3 medios de pi. El ángulo inicial es 0, porque voy a tomar mi sistema de referencia desde acá. Y me queda 1 medio por gamma, que no lo conozco, por 3 segundos al cuadrado. Entonces, de acá yo puedo despejar gamma. Con lo cual, es decir, fíjense que paso esto multiplicando, esto dividiendo, y llego a la expresión de gamma, que es 1,05 radianes sobre segundo. Recuerden que la definición de radián es arco dividido radio. El arco sería, por ejemplo, el metro, y el radio también. Entonces, si yo tengo metro sobre metro, se cancela la unidad. Me quedaría un ángulo sin unidad. Pero para saber que estoy hablando de algo que es un ángulo, le voy a decir que es radianes. Después, cuando lo use para problemas, no voy a escribirlo, ¿no? Voy a decir que esto es 1 sobre segundo cuadrado. Cuando quiera sacar la aceleración tangencial, por ejemplo, digo, esto es gamma por R. O sea, 1,5, 1 sobre segundo cuadrado por 4 metros. Y esto me da 4,2 metros segundos cuadrados. Entonces, con esto tengo la aceleración tangencial. La aceleración centrípeta la puedo sacar así. También la puedo sacar como b cuadrado sobre r. Voy a sacarla así porque así les explico también cómo se saca b. Entonces, yo no ¿qué tengo de dato? A ver, ¿qué tengo de dato? De dato tengo, estoy hablando ahora del punto B, porque todo lo que me está pidiendo de las aceleraciones es en este punto B. Entonces, a ver, ¿qué tengo de dato en B? Sé que la velocidad inicial, que es la velocidad angular inicial, es 0. Y esta velocidad en el punto B no la conozco, pero sé que el ángulo que hace en ir desde acá hasta acá es de pi, o sea, 180. Entonces, esto va a ser 180. Esto lo conozco. Despejo y saco el valor que tiene la velocidad angular en B. Si quisiera la velocidad tangencial la voy a sacar haciendo la velocidad angular por el radio. Y eso me va a dar este número que me dio acá. Pero digamos, esa sería una velocidad que viene así, o sea, porque esto venía recorriendo así, este punto B era así, entonces tangente a la trayectoria. Siempre la velocidad es tangente a la trayectoria. Y en este punto voy a tener una aceleración en este sentido, porque esto va cada vez girando más rápido, y una aceleración hacia el centro de giro para que me dé el movimiento circular. Entonces, esta aceleración hacia el centro, aceleración centrípeta, que va a tener la dirección del eje X, va a ser b cuadrado sobre r, es decir, reemplazo en la fórmula y me da 100 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, vamos a ver qué es lo que me pedían en la parte B. Bueno, en la última parte del problema, lo que me decía es que llegaba, o sea, partía del punto A, iba dando la vuelta, bueno, partía de A y llegaba a C en 3 segundos. Y después seguía hasta completar un tiempo de 4,5 segundos. Entonces, observemos lo siguiente. Si yo quiero saber cuánto vale la velocidad angular cuando llega a C, ¿por qué? Porque a partir de ahí el movimiento es movimiento uniforme, circular uniforme, o sea que va a ser constante. De ahí en más es constante la velocidad. Entonces, voy a calcularla. Yo sé que esto va a ser la aceleración angular por el tiempo. Entonces, la velocidad angular que va a tener el punto C va a ser 1,05 radianes sobre segundos al cuadrado por 3 segundos. Entonces esto me va a dar 3,15 radianes sobre segundo.
Entonces, ¿cuánto será el ángulo que recorre a partir de ahí? O sea, yo sé que hasta acá tardó 3 segundos. Y en total son 4,5 segundos. Entonces, el tiempo donde va a existir un movimiento circular uniforme va a ser de 1,5 segundos, va a ser la resta de estos dos. Entonces, ¿qué ángulo va a recorrer con movimiento circular uniforme? Va a recorrer un ángulo que va a estar dada por la velocidad angular, que a partir de c es constante, por ese tiempo que es 1,5 segundos. Entonces, si yo hago esta cuenta, o sea, esto es 3,15 radianes sobre segundos por 1,5 segundos, esta cuenta me da 4,725 radianes. Entonces, esto es lo que recorre después de haber llegado al punto C. Entonces, el ángulo total que va a haber recorrido esta partícula va a ser el ángulo que hizo hasta llegar a C, que es 270 grados, o sea, 3 medios de pi, más este ángulo que recorrió acá, todo esto en radianes, ¿no? Y en total me da 9,43 radianes. Bueno, si está bien la cuenta, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a usar esto? ¿Cómo saco cuántas vueltas dio? Yo sé que si da una vuelta entera, o sea, la vuelta completa, es 2pi radianes. Esto sería una vuelta. Si yo quiero 9,43 radianes, voy a tener x. O sea, 9,43 dividido 2pi, que es 6,28. Esto nos da 1,5 vueltas. O sea que dio una vuelta y media. Entonces, bueno, con eso es todo el problema que tomaron en este parcial. Espero que te sirva.